Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran sus mercedes? ¿Todo bien? Bien, profe, gracias. Muy bien. Les voy a compartir esto. Vibraciones, reseña histórica. El ser humano se relacionó con las vibraciones desde el mismo instante en que existe, como especie y como individuo, pues muchas de las funciones y actividades humanas implican vibraciones en una u otra forma. Por ejemplo, es posible oír porque los tímpanos vibran. Es posible ver porque las ondas luminosas vibran. Es posible respirar porque los pulmones vibran. Hablar requiere de las cuerdas bucales y el movimiento oscilatorio de laringe y lengua. Caminar y correr implica el movimiento oscilatorio y periódico de piernas y manos. La corriente eléctrica alterna es una oscilación periódica de electrones. Es decir, prácticamente todo hacia donde miremos implica vibraciones, mis cuates. Diego Bernal Trujillo. Dígame, ingeniero. Joven Diego, empieza a leer desde aquí, desde Fenómenos Naturales y hasta donde te dejo aquí el cursor. Por favor. Ok, perfecto. Fenómenos naturales como sismos oscilatorios y trepidatorios son movimientos vibratorios que están fuera del control humano, por lo que solo es posible estudiarlos estadísticamente, clasificarlos, medir su intensidad, detectar oportunamente, aun cuando sean algunos valiosos segundos antes, y establecer normas y reglamentos para minimizar su impacto y daños a las sociedades actuales. Silbatos, trompetas, auxiliares sonoros para comunicación a distancia e instrumentos musicales en general, así como los instrumentos musicales de cuerdas de distintos materiales, longitudes y sometidas a igual o a diferente tensión para abarcar toda la gama de notas, tonos y semitonos requeridos. Presenta una espectacular evolución desde los tiempos antiguos, 6000 a.C., a los tiempos actuales, donde estudiar música significa cursar carreras de licenciatura, maestrías especializadas, doctorados, etc., excelentemente posicionadas. Ok, gracias. Bueno, respecto a los sismos que se menciona, es cierto que están fuera del control humano. El hombre no puede controlar a la naturaleza. La naturaleza es más poderosa que el hombre. Nos enseña nuestra verdadera dimensión, ¿verdad? La naturaleza, con los sismos y con muchas otras cosas. Pero bueno, referirnos específicamente a los, si no puedes conducir, puedes detectarlos oportunamente, aunque sea unos cuantos segundos. Precisamente se vuelve sumamente importante los mecanismos, los sistemas con los que los detectas y que puedes avisar, puedes hacer sonar las alarmas y con una sociedad disciplinada, organizada, que siga los protocolos que nos marcan, pues sí, se pueden salvar muchas vidas humanas.
esos segundos son valiosísimos para salvar vidas. Y ni modo, si estás en un quinto piso de un edificio, tienes que respetar la prioridad, que primero salgan los de la planta baja, los del primer piso, así se salvan más vidas. Ni modo, ¿eh? Si estás en quinto piso, tienes que respetarla. Eso es mejor. Y por supuesto hay normas, hay reglamentos que marcan todos estos protocolos y todas estas situaciones. Pero las vibraciones que están formando a los sismos, ya sea de forma oscilatoria o trepidatoria, en este caso son muy peligrosas para el ser humano, por las construcciones que el mismo ser humano ha hecho, ha realizado, superan su peso y a su integridad la ponen en peligro, ¿no? Si, en caso de colapso. Entonces, hay vibraciones agradables como las que, bien tocado, un instrumento musical produce. En el campo de la ingeniería civil, de la ingeniería militar, de la ingeniería médica, mecánica, mecatrónica, algunas contribuciones importantes son aquí donde dice el chino y está las lanchas, está todo ese párrafo. Que nos haga favor de leerlo, Arturo Figueroa. Sí, profe, aquí estoy. El chino Shang Heng en el año 132 inventó el primer sismógrafo. Galileo Galilei, 1564 a 1642, presentó el análisis de cuerpos vibratorios en su libro Diálogos sobre dos nuevas ciencias. Mario Mersenne, francés, en 1636 publicó el libro Armonía Universal, que es un magnífico informe acerca de la vibración de cuerdas. Sir Isaac Newton contribuyó de manera fundamental con su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural, en 1686. Brooke Taylor, en 1713, presentó la solución teórica dinámica al problema de la cuerda vibratoria y su famoso teorema de Taylor. Sobre una serie infinita, Charles Coulomb, en 1784, presentó estudios teóricos y experimentales sobre las oscilaciones torsionales. E.F.F. Chladni, en 1802, alemán, presentó la teoría de vibración de placas. En 1850, Kirchhoff estableció las condiciones límite para la vibración de placas. Simeón Poisson, 1781 a 1840, y R.F.A. Clebsch, en 1862, aportaron sobre la vibración de membranas. Después de esto, se realizaron estudios de vibración en varios sistemas mecánicos y estructurales, flechas de hélice para buques, lanchas, etc. Sí, gracias. Continúe de ahí hasta el final, por favor, Juan Pablo I. Claro, son innumerables los contribuyentes modernos a la teoría de vibraciones en todos los ámbitos de la tecnología, siendo imposible mencionar a todos, constituyendo un proceso que no está terminado, pues con toda seguridad, en el momento que está leyendo esta reseña, se están generando en diversas partes del mundo nuevas observaciones y avances aplicables a sismos, vientos, transportes de mercancías, fuentes de contaminación por ruido, motores, máquinas, vehículos, cohetes, aviones. El estudio de las vibraciones mecánicas se refiere al movimiento periódico y repetitivo de sistemas físicos relacionados particularmente con las ingenierías mecánica, mecatrónica y civil. Okay, muchas gracias. Ahora que observamos aquí que dice aplicables a sismos, vientos, etc. Recuerden que inclusive en la portada de un libro de los que han estudiado, me parece que de dinámica, viene fotografiado el colapso de un puente
en Estados Unidos, precisamente porque vibró y fue aumentando la vibración por causa del viento. Es que su frecuencia natural se acercó demasiado a la frecuencia, bueno, a la velocidad del viento, y eso le incrementó hasta que colapsó. Entonces sí, también eso es muy importante, hablando de vibraciones mecánicas. Continúe leyendo, por favor, Eduardo Salazar Gil. Lo que ves ahí, todo lo que se alcanza a ver. Sí, profesor. Por Grados favor. de libertad. Uno de los conceptos fundamentales en el estudio de cualquier sistema es el concepto de grados de libertad. De manera muy simple, el número de grados de libertad de un sistema vibratorio es el número mínimo y suficiente de variable que es necesario conocer para determinar el estado del sistema. En el caso de un sistema mecánico, conocer el estado del sistema es sinónimo de conocer la posición del sistema, es decir, la posición de todos y cada uno de los elementos del sistema. Un sistema vibratorio continuo, como una viga, tiene un número infinito de grados de libertad. Esto en virtud de que la posición de una viga se determina por una función continua y diferenciable. A diferencia de los sistemas continuos, un sistema vibratorio discreto tiene un número finito, que en algunos casos, como en la aproximación mediante el método del elemento finito, puede ser muy elevado. El modelo más simple y probable, uno de los más importantes en el estudio de las vibraciones mecánicas, es el de un sistema vibratorio de un grado de libertad sujeto a vibración libre no amortiguada. Ok, gracias. Aquí vemos este ejemplo, un resorte suspendido de su extremo superior y en la parte inferior soportando una masa. Ese es un ejemplo de un sistema vibratorio de un grado de libertad. Este párrafo, por favor, que lo lea Marbelia Villafaña. Sí, profe, aquí estoy. Por favor. ¿Hasta terminar? Sí. El sistema está formado por una masa y un resorte. La masa permite almacenar energía potencial y energía cinética, mientras que el resorte permite almacenar energía potencial debido a la deformación del resorte. La vibración libre de este sistema vibratorio puede interpretarse como el resultado del intercambio de la energía entre estos dos elementos. El número de grados de libertad necesarios para el análisis vibratorio mecánico es el número de coordenadas cinemáticamente independientes, especificando el movimiento de cada partícula contenida en el sistema. El número de grados se determina por número de grados de libertad es igual al número de masas por el número de posibles movimientos de cada masa. Así, un sistema de 2 grados de libertad requiere de 2 coordenadas cinemáticamente independientes para definir completamente su configuración. Para cada coordenada se pueden escribir 2 ecuaciones de movimiento, una para cada grado de libertad. Esas 2 ecuaciones generalmente se presentan en forma de ecuaciones diferenciales acopladas. En cada ecuación se involucran las 2 coordenadas independientes. Ok, muchas gracias. Muy bien leído. La relación, tal y como lo leyó su compañera, es correcta. Número de grados de libertad igual al número de masas por el número de posibles movimientos de cada masa. Es una forma algebraica de calcular los grados de libertad. Aquí es una sola masa y solo se puede mover en línea vertical. Es de un grado de libertad. Bueno, es conveniente buscar un método para facilitar determinar los grados de libertad.
Principio 1, que una partícula en un plano es de 2 grados de libertad. Partícula, no pieza, no barra, no, es una partícula, un punto. Así que puede moverse en el eje X, en el eje Y, es de 2 grados de libertad. Un sólido rígido, ya una barra, tiene 3 grados de libertad, porque aparte de moverse en X e en Y, puede girar. Un elemento con flexibilidad lineal ya es de 4 grados de libertad. Libertad aquí está mal, libertas. Porque aparte de lo que se mencionó acá, también puede alargarse o comprimirse. Una articulación implica 2 grados de libertad. A la pieza que esté sujeta aquí le va a permitir pues girar, ¿no? Girar solamente. Y por lo tanto restringe su movimiento en X y en Y. Ha perdido 2 grados de libertad con respecto a lo que se mencionó de que tenía 3. Principio 5. Este tipo de unión de patín, o sea, puede deslizar, no puede penetrar, por supuesto, la superficie rígida fija. Entonces, solamente disminuye en 1 grado la libertad, solo no puede moverse penetrando esta superficie. Igual aquí es lisa el contacto y aquí puede deslizar. Si el elemento es fijo, pues no tiene libertad, está fijo, es esclavo. ¿Sí? Entonces no, aplicando esos principios ya te das una guía, una buena guía. Aquí se te presentan sistemas de 1 grado de libertad. Una masa, un resorte sujeto, la masa está sujeta a este extremo derecho del resorte y se desplaza, se deja que oscile. Aquí una barra guía, una corredera, una masa, puede hacerse girar y eso comprimiría el resorte o lo alarga según sea la posición. Con la coordenada X es suficiente para conocer la posición de las partes. En este sistema derecho es un sistema torsional. Las suposiciones, porque el diagrama también es un diagrama simplificado, no muestra detalles, todos los detalles no se muestran. Hay que considerar los presentes, pero no se muestran. Por ejemplo, que en la parte superior, y que esta es una barra rígida, está sujeta aquí, en la parte superior. ¿Cómo está sujeta? Bueno, podría ser con una placa atornillada, podría ser mediante soldadura. No nos importa ahorita cómo esté sujeta. Lo que importa es que está sujeta aquí firmemente, o lo que en mecánica de materiales le llaman empotrada. ¿Sí? Ahí está sujeta. La pieza sirve también, esta barra, esta sí es una barra, podría ser una varilla delgada. En la parte inferior tiene también sujeta rígidamente un disco, una pieza en forma de una placa o un disco en este caso por la forma que nos presentan. Y aquí hay una unión firme, que cómo está esa unión, si no lo muestra el esquema, no importa. Puedes imaginar que estés mediante un hilo de soldadura que rodea la barra y abarque a esta pieza. Puede ser mediante pernos, puede ser mediante un tornillo que penetrando el disco penetre también aquí en el cuerpo y tenga rosca y sea apretado. Entonces, no te importa ahorita para esta materia cómo esté sujeto aquí. Simplemente considera que está sujeto firmemente y que esta pieza, pues que es una varilla, puede torcerse si tú haces girar este disco un cierto ángulo. La estás torciendo. Puede ser una pieza de acero. Ok, pero de todas maneras, su longitud es grande comparada con su diámetro
Entonces, sí es susceptible de que lo tuerzas un cierto ángulo. Y si manteniendo una posición inicial del ángulo, liberas ese disco, entonces va a estar oscilando alrededor de esta línea punteada, que sería la posición de equilibrio, a partir de la cual se generó este ángulo. Va a girar hacia acá el mismo ángulo y luego de regreso, y así sucesivamente. Este es un sistema torsional oscilatorio, es una forma de vibración. Aquí en esta segunda línea de dibujos son 2 grados de libertad, 2 masas y una sola forma de moverse. Aplicamos la formulita algebraica que decía número de masas por formas de moverse. 2 por 1 es de 2 grados de libertad. Aquí también es parecido al otro, al torsional. J1 y J2 que se está utilizando aquí, bueno, se refiere seguramente a su momento polar de inercia. La letra J se utiliza para eso. Le causas un ángulo de torsión θ2 a este y un ángulo de torsión θ1 a este otro. Y luego los liberas, entonces va a estar oscilando también, pero son 2 masas. Cada masa tiene una forma de moverse, 2 grados de libertad. Y en este otro sistema te presenta nuevamente un resorte sujeto en un extremo y con el otro extremo sujeta a una masa. La masa solo puede moverse horizontalmente dentro de esta ranura. Pero aquí, en este lugar, seguramente el centroide de la masa, está una cuerda de longitud L y suspendida una masa. Esto se llama péndulo. El péndulo puede oscilar. Entonces, son 2 masas y cada una tiene un modo de moverse. Es de 2 grados de libertad. Y este es de 3 grados de libertad. 1, 2, 3 masas y se pueden mover solo horizontalmente. Hay resortes sujetando a la masa 1 con la masa 2 y a la masa 2 con la masa 3. Y además un resorte extremo que sujeta a la masa 3 y está fijo en el otro extremo. Igual el K1, sujeto a la masa 1 y a un apoyo fijo. Sistema de 3 grados de libertad. Bueno, entonces adelante. Den una revisada completa, por favor, a esta página. Se los comento en forma más directa.
se puede definir vibración como el movimiento oscilatorio de un cuerpo o de una partícula con respecto a una posición de equilibrio. Las vibraciones ocurren en prácticamente todas las estructuras. Producen esfuerzos repetidos, incremento de desgaste y fatiga. O sea, en este sentido, las vibraciones son perjudiciales. Además, también pueden producir incomodidades a los usuarios de edificios, de autobuses, de aviones. Tal vez les haya tocado, a mí sí, ir en un autobús urbano, en el trayecto que quieran, del TEC a su casa o en cualquier otra ruta. Si el urbano en el que vamos, nosotros estamos, digamos, ubicados en cualquiera de los asientos y con los pies, con las plantas de los pies, con nuestro zapato apoyado en el piso del autobús. Si frena y no está bien rectificados los tambores donde las balatas hacen contacto, frenado, pues vibración bastante molesta donde te encuentres, pero sí molesta en los pies. No sé si les haya tocado. Sí, es totalmente comodidades. Tienen edificios. Hay un edificio aquí en Toluca, cerca del cruce de Avenida Juárez y Avenida Independencia. Es una institución bancaria. Me reservo el nombre. No quiero hacerle promoción. Donde en la planta baja, en la planta baja, pero la planta baja cubre también un estacionamiento, pues en el sótano. Bueno, pues ahí en la planta baja, los usuarios de las actividades bancarias pueden sentir cuando otra persona va caminando ahí en la misma planta baja. Y si corre alguna niña o niño, ya que pues, les gusta más que a nosotros, o por lo menos tienen pues más libertad de actuación que los adultos. Ellos pueden correr y andar jugando ahí. Ya nosotros no, nosotros nos tenemos que comportar, ¿verdad? Como adultos. Bueno, puedes sentir cuando está corriendo, vibra el edificio, es decir, la distancia entre los apoyos que colocaron en esa losa, que significa esa planta baja de ese edificio, pues son seguros, porque con toda certeza, pues se siguieron los reglamentos de construcción. No quiero decir que el edificio esté inseguro, no. Pero aún estando dentro de lo que marca la norma, el reglamento, pues hay longitudes entre apoyos que tienen este efecto. Y el efecto es que pues el usuario está sintiendo que se mueve el piso, pues se puede sentir incómodo, se puede sentir inseguro por esa situación. En aviones también, cuando hay, digamos, en el viaje, se encuentran corrientes de aire que generan precisamente como que vaya brincando el avión. Dependiendo de la magnitud de esa situación, pues sí, puedes llegar a sentirte inseguro en ese avión, incómodo. Por supuesto que el piloto te dirá, está por detenerse, ningún problema, pero no abandonen sus asientos, manténganse en posición recta, etc.
pero de todas maneras no quita la sensación pues de incomodidad por causa de esa vibración ocurrida. La característica fundamental de las vibraciones es que se repite el movimiento en intervalos definidos de tiempo. Ese tiempo, el que se necesita para que el sistema pase por todas y cada una de las posiciones de ese movimiento, se llama período. El tiempo necesario para que el sistema pase por todas y cada una de las posiciones posibles de ese movimiento se llama período. Y el hecho de recorrer todas las posiciones se llama ciclo. Ese es un ciclo. Entonces, ya estamos viendo aquí la primera letra de nomenclatura, T mayúscula. T mayúscula para indicar periodo. Es tiempo para completar un ciclo, el tiempo que tarda un ciclo. Esto, como vieron en el modo de evaluar, no sé si recuerdan esa notita de que tienes que usar, ahorita te lo estoy diciendo en otras palabras, tienes que usar la nomenclatura de aquí, de clase. Nuestro idioma es este. Cuando tú veas otro texto y veas otra letra distinta a T mayúscula para indicar periodo, si tú me quieres reportar en un examen, en un trabajo, periodo, siempre tendrás que hacerlo con la letra T mayúscula, independientemente de lo que diga cualquier otro texto. Y con todo respeto para el autor de otro texto, pero aquí me lo tienes que traducir al idioma que estamos manejando. Esto ya es nomenclatura oficial de este curso, nomenclatura obligatoria, mis amigos. Bueno, la frecuencia que es el número de ciclos por segundo o por unidad de tiempo, como dice aquí, normalmente segundo, la vamos a designar con la letra F minúscula. Esta es F minúscula igual al inverso del periodo, 1 entre T. Por supuesto, si despejas, T es 1 entre F. Ya es otra formulita que hay que tomar en cuenta. Hay que ir generando su propio formulario. La frecuencia es en ciclos por segundo, como ya se dijo aquí, pero esa unidad tiene nombre, hertz. El hertz, o los hertz son eso, ciclos por segundo. Otro concepto de inicio, la amplitud, que es desplazamiento máximo o distancia máxima de la partícula a partir de la posición de equilibrio. La referencia es la posición de equilibrio. Y de ahí, lo más alejado de esa referencia, esa distancia, se llama amplitud. Esto que dice al final ya lo habíamos visto en el apunte, que si para definir totalmente la posición de una partícula, de la partícula que está vibrando, solo se necesita una coordenada, entonces el sistema es de 1 grado de libertad. En el curso vamos a tener la posibilidad de estudiar vibraciones libres, vibraciones forzadas, vibraciones amortiguadas y vibraciones no amortiguadas. Entonces, es el contenido de esta hoja. Sáquenle foto. Aquí la recomendación en estas que no incluí en materiales de clase, la anterior sí, pero estas no. Pues es que le saquen foto para que la tengan. Así rápido, en un tris, apretando un botoncito, como les gusta, en lugar de estar copiando, todo eso, ¿no? Pero eso no quita la posibilidad de que ustedes vayan anotando las cosas que consideren bueno recordar, bueno para utilizar, ¿no? Aparte de que tengan la foto.
no admite que la amplifique. Vean esta segunda página. Se trata de vibraciones libres no amortiguadas de una partícula. Son sistemas idealizados en los cuales se desprecia la pérdida de energía causada por la resistencia del aire, así como las fuerzas de fricción. Esto definitivamente que induce errores, pero estos errores son de una magnitud tal que para aplicaciones de ingeniería, y nosotros estamos estudiando eso, ingeniería, no estamos tratando de ser investigadores, no estamos haciendo un doctorado, estamos en ingeniería. Y la ingeniería, pues, en este caso, es más directa, es más aplicable. Utiliza criterios que simplifican las cosas, pero proporcionan resultados satisfactorios. Para objetivos de ingeniería, los resultados son satisfactorios, considerando esto. Sabemos de antemano que no es cierto que sea posible reducir a cero la fricción. No es cierto que no exista pérdida de energía, aunque sea pequeña, pero sí existe. Si así lo fuera, pues ahora sí que ha sido el ideal de muchos científicos, lograr que la fricción sea cero, porque la fricción para prácticamente todos los sistemas de ingeniería, pues es un efecto negativo. La energía que tienen los combustibles, pues si la fricción fuera cero, con 1 litro, con una pequeña porción de combustible, podría obtenerse un movimiento por siempre y para siempre. Pero la fricción sí existe. Y entonces una parte de la energía contenida en un cierto combustible, pues sí se va a utilizar para obtener el resultado deseado. Un transporte marítimo, un transporte aéreo, un transporte terrestre o la aplicación que quieras. Sin embargo, va a haber una parte de la energía que se pierda en fricción, que se pierda en rozamiento, que es lo mismo, ¿verdad? Que se pierda por la resistencia del aire, como lo dice ahí, al desplazamiento del objeto. Por eso los trenes de alta velocidad, por ejemplo, pues tienen formas aerodinámicas en el frente para que la resistencia del aire pues disminuya, digamos, la pérdida de energía por el perfil, por el frente del veloz objeto que se desplaza por ahí. Pero reducirla a cero es imposible. Entonces, nosotros vamos a aceptar de entrada que no hay pérdida de energía, que no hay fricción. Ya en estudios posteriores, si ustedes quieren hacer maestría o doctorado, dedicarse a la investigación científica, que sí lo pueden hacer, pues ya van a tener las bases. Lo que vamos a ver aquí en este curso son bases. Y sí vamos a tener oportunidad de, como ya vieron, de estudiar vibraciones libres amortiguadas, que ahí ya pues es que van perdiendo energía. Pero por lo pronto, nuestro aprendizaje va a ser gradual y empezamos considerando que no hay pérdida de energía. En ese entendido, vamos a entrar a lo que nos presenta aquí estos esquemas. El caso de una masa suspendida por un resorte. Una M minúscula es para la masa, una K minúscula es para indicar la constante del resorte. Hablaremos más acerca de la constante ahorita, enseguida. La información que te presento aquí es
mediante esos tres dibujos. En el dibujo de la izquierda llamado A, con la etiqueta A minúscula, en el dibujo A, te presento un resorte suspendido en su extremo, por eso que vamos a llamarle superior, ¿no? Aquí está sujeto a una superficie firme. Y en la parte inferior no tiene nada. Nada más está ahí colgado ese resorte. Considerando también, de manera simplificada, que el peso del resorte es despreciable, es insignificante, que casi no influye, que prácticamente no influye para fines de ingeniería. Entonces, si despreciamos su peso, esta acotación que está marcada como L mayúscula es la longitud natural o longitud de fábrica, como dice ahí, tal y como sale como producto terminado de la empresa que lo fabricó. Entonces, longitud de fábrica o longitud natural es lo mismo, es así como sale el resorte. Ya sea que esté suspendido, como lo presento aquí, o que esté colocado en una mesa, nada más así, donde sobrepuesto en una superficie horizontal. Esa es su longitud natural. Bueno, en el dibujo B te presento al mismo resorte, pero ya con una masa colocada aquí en su extremo inferior. Aquí está. Al colocar esa masa y dejar que el resorte la sostenga la masa, como te presento aquí en el dibujo B, habrá sucedido un alargamiento de ese resorte. Ya la longitud que presenta en el dibujo B, desde este extremo superior hasta donde sujeta a la masa, esa ya no es la longitud natural. No, 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 no. Claro que no. Por supuesto que no. Es la longitud que se obtiene como la suma de L más esta acotación que se ha llamado D minúscula, esa distancia, D minúscula. Entonces, L más D es la longitud actual del resorte desde aquí hasta acá. ¿Cuál es el alargamiento? El alargamiento del resorte es D minúscula, precisamente el aumento de longitud desde esta línea horizontal hasta esta otra línea horizontal. Ese es el alargamiento. Si tú multiplicas el valor de la constante del resorte por el alargamiento, obtienes la fuerza de tensión en este caso, porque se está alargando el resorte, que está ejerciendo el resorte sobre la masa. Bueno, como la posición B indica que el resorte está sosteniendo a la masa, nada más ahí, pero está quietecita la masa, está quietecito el resorte. El sistema está en reposo, dicho en otras palabras. Si el sistema está en reposo, podemos aplicar lo que aprendimos en estática. Es decir, hay equilibrio. La suma de fuerzas es cero. Y la suma de fuerzas en dirección vertical es la única que nos interesa. Entonces, en dirección vertical, sobre la masa, si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre parecido a este, pero para el dibujo B. Para el dibujo B, el diagrama de fuerzas de la situación de equilibrio en la que se encuentra, de reposo en la que se encuentra esta masa, indicará su peso hacia abajo. Su peso es el producto de su masa por la gravedad, mg. Y hacia abajo va, porque siempre el peso es una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, lo sabemos, ¿no? Desde la secundaria. Entonces, fuerza dirigida hacia abajo, pero la estás poniendo como positiva. Es decir, estás considerando el sentido hacia abajo como el sentido positivo. La convención de signos es así. Es una convención. Es según quieras. Tú la puedes, en el momento que lo desees, considerar positivo hacia abajo o positivo hacia arriba. Hasta ahora la costumbre que traemos de geometría, de geometría analítica,
de trigonometría, de cálculo, pues ha sido que siempre las y se consideren positivas hacia arriba y que las x se consideren positivas a la derecha. No, pues ahora vamos a extender nuestro criterio. Las vamos a considerar como queramos, como nos convenga. Ya somos libres, ya no somos esclavos de esa situación. Entonces, en este dibujo, el positivo es hacia abajo. Por eso este término, que es el peso, el producto mg es el peso de la masa, pues se ha puesto como positivo. Y negativo, la fuerza que el resorte ejerce sobre la masa. K por D es la fuerza del resorte sobre la masa, pero va hacia arriba para que lo pueda mantener así en equilibrio. Por eso es menos KD igual a 0. Esta es la ecuación de estática. Suma de fuerzas igual a 0. Si tú despejas de ahí a D, el alargamiento, puedes saber cuánto se alarga si conoces la masa, ¿no? mg es su peso entre el valor de la constante. Dicho en otras palabras, aquí puedes deducir cuáles son las unidades de un resorte lineal. Estos se llaman resortes lineales. La constante K. Las unidades de K para que este término, el término KD, sea consistente con esta. Las unidades de mg, peso, en newtons en el sistema internacional. Sistema internacional de unidades, una fuerza se expresa en newtons, entonces mg está en newtons. Y para participar en una ecuación que describe un fenómeno físico, todos los términos deben de tener las mismas unidades. Ya debemos de llevar en mente eso como ingenieros. Todos los términos de una ecuación que describa un fenómeno físico deben de tener las mismas unidades. Entonces el término K por D también debe de estar en newtons. Y si la distancia D se expresa en metros, entonces las unidades de K deben ser newtons en el numerador y metros en el denominador. Newtons por cada metro. Cuando lo multiplicas por metro, se elimina la unidad de metros y te queda entonces newtons como unidades de este término, que sí se puede sumar o restar con este otro término. Entonces anótate por ahí en tu apuntito de esta clase, pues que las unidades de K son newtons por cada metro. Yo lo digo así, newtons por cada metro, o también en alguna ocasión diré newtons por metro, pero de ninguna manera la palabra por significa multiplicación. Newtons por metro es en lenguaje coloquial y significa eso, que se requiere un cierto número de newtons por cada metro de alargamiento que quieras producir en ese resorte. Entonces, podemos comparar, fíjate bien en esta comparación. Vamos a comparar dos resortes lineales. En el primero, su constante K es de 25 newtons por metro. Y en el segundo resorte, su constante es de 122 newtons por cada metro. Para decidir cuál de los dos resortes es más fuerte, lo único que necesitamos es interpretar correctamente. En el segundo resorte, el dato de que su constante es 122 newtons por metro significa que se necesita aplicar una fuerza de tensión de 122 newtons por cada metro de longitud de alargamiento, por cada metro que lo quieras alargar. Por cada metro que quieras alargar ese resorte, necesitas aplicar 122 newtons. En cambio, en el primer resorte, solo se necesitan 25 newtons por cada metro que lo quieras alargar. ¿Cuál es más fuerte? Pues el segundo resorte. Y un resorte cuya constante sea de 5.130 newtons por metro, caray, 5.130 newtons por cada metro, newtons por metro. Se requieren 5.130 newtons si lo quieres alargar un metro.
por supuesto que por regla de 3, si se necesitan 5.130 newtons para alargarlo 1 metro, se necesitarán solamente 51.3 newtons si solo lo quieres alargar. Completen la frase. ¿Quién la completa? 10 metros. No. ¿Otro intento? ¿Alguien? 10 centímetros. No. 1 centímetro. 1 centímetro, correcto. Respuesta correcta, 1 centímetro. Te lo repito, para que compruebes que lo que dijo tu compañera es lo único correcto. Ahí les va otra vez, se lo repito. En otro resorte, su constante es de 5.130 newtons por cada metro, lo cual significa que se requieren 5.130 newtons de fuerza de tensión para que logremos alargar 1 metro a ese resorte. 1 metro son 100 centímetros. Entonces, como te dije, con 51.3, es decir, 5.130 dividido entre 100, la centésima parte de 5.130, pues es 51.3. Con 51.3 newtons, solo lo vamos a poder alargar, como dijo su compañera, pues 1 centímetro, que es 100 veces menos que 1 metro. Y así por regla de 3 puedes expresar la constante K en otras unidades distintas a las que acabamos de mencionar. Si se necesitan 51.3 newtons por cada centímetro, y eso es equivalente a 5.130 newtons por cada metro, también podemos decir que 5.13 newtons por cada milímetro, ¿verdad? Es equivalente, porque 1 milímetro es la 10ª parte de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces ya lo podríamos manejar de varias formas, pero la recomendación es que de entrada no nos salgamos de las unidades fundamentales del sistema internacional. Del sistema internacional, la constante es newtons por cada metro, y ya, ¿sí? Claro que si pasamos al sistema inglés, pues diríamos libras por cada pie. Así especificaríamos fuerza en el numerador y distancia en el denominador. La distancia del denominador es el alargamiento que se desea producir. Así, un resorte de 18 libras por pie, pues va a ser más débil que un resorte de 50 libras por pie. Y también en el sistema inglés podríamos decir como alternativa, no equivalente a los ejemplos que acabo de mencionar. Como alternativa, podríamos decir que un resorte en el sistema inglés tiene una constante de 10 libras por pulgada. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Pues que se necesita aplicar una fuerza de 10 libras para que le logres producir un alargamiento de 1 pulgada, 10 libras por pulgada. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos entonces aquí en lo que estamos. Estábamos revisando la ecuación de estática y el despeje del alargamiento. Lo podemos observar. También podemos despejar, o sea, pasar al lado derecho el término KD. Te queda mg igual a KD. Quiere decir que son iguales en magnitud el peso y la fuerza del resorte. O lo puedes llamar como KD igual a mg, como tú lo quieras decir. Pasamos al dibujo C. En la secuencia que llevábamos, significa que la masa que ya estaba suspendida aquí, en el dibujo B, y que aquí estaba en reposo, pues con las manos o por medio mecánico automático se desplaza esa masa hacia abajo. O tal vez se empuja y se comprime el resorte hacia arriba. Cualquiera de las dos opciones,
Yo te voy a mencionar ahorita la de que se desplaza hacia abajo. A ver, regreso. A partir de la posición de equilibrio, se desplaza la masa M hacia abajo, una distancia mayor a la que se está mostrando en esta acotación. Se desplaza una distancia mayor hacia abajo, ahí se está sosteniendo con los dedos o con las manos o con el seguro del sistema mecánico. Y cuando tú quieras, ¿sí? Cuando tú quieras, la liberas, la sueltas. Como el resorte es perfectamente elástico, o sea, esa es una idealización también, que el resorte es perfectamente elástico, que es concordante con lo que estamos diciendo aquí, que no hay pérdidas de energía. Ok, entonces, lo soltamos y como es perfectamente elástico, la masa será jalada hacia arriba, va a pasar por la posición de equilibrio y va a rebasar hacia arriba, una distancia igual a la que lo bajaste, pero ya del lado de arriba. Ya que llega hasta la parte de arriba, va a empezar a bajar, o sea, el resorte lo empuja la masa. Baja, pasa por la posición de equilibrio y va a llegar hasta donde la soltaste. Y así va a estar por siempre y para siempre, puesto que no habrá pérdidas de energía. Bueno, pues en ese proceso que te acabo de describir, una de las posiciones es esta. Es decir, dentro de ese movimiento que no va a terminar nunca, ¿sí? Se ha tomado una fotografía, se ha ilustrado un instante. Es un instante dentro de ese movimiento. En el dibujo C no hay reposo. El sistema está en movimiento. Se está captando en esta posición que se marca con Y, con la coordenada Y. Y se mide desde la posición de equilibrio, esta es la posición de equilibrio, hacia abajo. Es decir, positivos hacia abajo también. Bueno, aquí no se aplica la estática, mis cuates, ¿eh? Aquí no me salgan con que el peso y la fuerza del resorte son iguales. No, eso solo sucede en la estática. Aquí la segunda ley es la que manda. Y la segunda ley dice suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y con respecto a este diagrama de equilibrio como ayuda, eso es muy útil. Diagrama de equilibrio, aunque llevamos en mente que no está en reposo. El peso del objeto siempre hacia abajo y siempre se calcula con el producto masa por gravedad. Estés en el sistema que estés, ¿eh? Si estás en el sistema internacional o en el sistema inglés, de todas maneras, masa por gravedad te sirve para calcular. Hay algunas precauciones en el sistema inglés porque la masa, bueno, se expresa en slug, pero bueno, eso ya lo diremos. Ahorita vamos a referirnos al sistema internacional mejor, para no estar mezclando. Entonces, positivo hacia abajo es el peso y la fuerza que en ese instante está ejerciendo el resorte. En ese instante, la fuerza del resorte y que va hacia arriba, por eso se pone negativa, porque va hacia arriba, porque la convención aquí se cambió, aquí la positiva es hacia abajo. Se obtiene con el producto de su constante, ya lo dijimos, newtons por cada metro, y por la suma de estas dos, D más Y. ¿Por qué sumar D más Y? Porque si sumamos la distancia Y con la distancia D, estamos evaluando el alargamiento que en ese instante tiene el resorte. Ya dijimos que el producto de su constante por el alargamiento da la fuerza que está aplicando el resorte. Entonces, ya tenemos este diagrama y lo plasmamos aquí en la segunda ley. Si masa por aceleración debe ser la suma de las fuerzas, pues ponemos masa por aceleración igual a su peso mg y a la fuerza esta que está expresada así, nada más que aquí, en esta línea ya se ejecutó la multiplicación. Menos K por D, aquí está, y menos K por Y también se colocó. Esa es la suma de fuerzas. Solamente que aquí tenemos la oportunidad de aplicar la equivalencia de KD, que ya vimos acá. KD despejado es igual a mg. KD es igual a mg, que lo tenemos aquí, que KD es igual a mg en magnitud. Entonces, si aquí sustituyes mg con signo menos y aquí lo tienes con signo más, pues se eliminan el primero y el segundo términos. Nada más te queda este menos KY, es el único que sobrevive, ya te quedó así.
Masa por aceleración igual a menos K por Y. Despejando la aceleración, menos K entre M por Y. La aceleración la puedes expresar pues, de estas dos formas, como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o como Y con dos puntitos, que significa lo mismo. Segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Y con dos puntitos, ok. Entonces, si seleccionas esta y pasas al lado izquierdo este término que del lado derecho está como menos K entre M por Y, pues te queda así. Y con dos puntitos, porque así vamos a indicar la aceleración, más K entre M por Y, igual a 0. Y esa es la ecuación que representa el movimiento de la masa, ecuación diferencial. Significa en términos de ecuaciones diferenciales. Segunda derivada de la función más el coeficiente K entre M por la función igual a 0. Eso es en términos de ecuaciones, del lenguaje de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna observación, comentario, lo que quieran? Todo bien, perfecto, esa voz me agrada. Bueno, vamos con esta. Bueno, lo revisamos juntos de una vez. Ahora es el caso de un péndulo. Este sistema tiene una cuerda que vamos a considerar inextensible, su longitud L. O sea, no se alarga a pesar de que transmita fuerzas. Las fuerzas en una cuerda o en un alambre solo pueden ser fuerzas de tensión, de ninguna manera de compresión. Y en el extremo inferior tiene una masa sujeta. En el extremo superior está suspendido, está colgado en un apoyo fijo. Bueno, su posición de equilibrio es esta, en este dibujo de la izquierda. O sea, está vertical la cuerda y la masa M quietecita ahí. Está en reposo. Es estática eso. ¿Sí? La posición de equilibrio significa que el ángulo de la cuerda con la vertical que pasa por ahí es 0. Es 0. Pero si a partir de la posición de equilibrio, que aquí está con línea punteada, tú desplazas con la mano o con un sistema mecánico de ayuda, manteniendo la forma recta de la cuerda, ¿sí? No la vas a levantar para que se deforme la cuerda, no, que pierda la línea recta, no. Manteniendo la línea recta, tensa la cuerda, la desplazas un cierto ángulo que vas a llamar teta subíndice 0. En esta nomenclatura lo estamos llamando teta subíndice 0. Lo desplazas, lo sostienes ahí, lo mantienes en esa posición. Y cuando tú quieras, cuando quieras que el cronómetro empiece a funcionar, lo liberas, lo sueltas. Entonces se va a desplazar como te indica esta flecha. Se va a desplazar manteniendo la cuerda recta, Pasa por la posición de equilibrio y va a pasar más allá de lo que está indicando aquí. Va a pasar más allá hasta donde sea el ángulo teta 0, pero ya del lado derecho. Hasta aquí va a llegar. Y de ahí va a regresar. Otra vez pasa por la posición de equilibrio y llega aquí, a la posición inicial, Recuerda que estamos considerando que no hay pérdida de energía. Entonces va a regresar exactamente al mismo lugar donde fue soltada. Y luego va a repetir. Ahora ya terminó un ciclo. Ya va a repetir otra vez una ida, otro regreso. Una ida, otro regreso. Y así por siempre y para siempre. Ever and ever. Forever. Bueno, en un instante del movimiento, dentro de ese ir y venir, se ha captado esta fotografía, esta posición instantánea del movimiento. Puede ser que se haya captado en la ida o puede ser que se haya captado en el regreso.
De todas maneras, el ángulo, pues, lo puedes acotar así. Como aquí hay movimiento y su diagrama de cuerpo libre indica la presencia de estas fuerzas, su peso, W mayúscula, con una línea de vector, está dirigido hacia abajo. Está dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Pero aquí nos interesa sustituir a esa fuerza, el peso, por sus componentes. Una componente que vaya en la misma línea de la cuerda, que llamamos componente normal del peso. Este W subíndice n lo podemos interpretar así, como componente normal o en la dirección normal del peso. Y se calcula porque esto es un triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto del ángulo θ y este el cateto adyacente. El mismo valor de W es la hipotenusa. Entonces, W coseno de θ es la magnitud de WN. Y W seno de θ, que estaría aquí y que se está representando en este lugar, aquí está la flechita roja. Esta es desde el centro hasta acá de la misma magnitud que de aquí a acá. Es el cateto opuesto. Entonces es la componente tangencial del peso. Y se calcula, como ya lo dije, con W seno de θ. Bueno, esos son los componentes del peso. Y sobre la misma cuerda, porque la está sosteniendo a que siga esa trayectoria, una porción de circunferencia, ¿no? Existe esta fuerza de tensión en la cuerda y de jalar la masa hacia el centro. O sea, la acción de la fuerza de la cuerda sobre la masa es esta, la que se pintó aquí. La acción de la masa sobre la cuerda sería una fuerza aquí en el extremo de la cuerda dirigida hacia abajo, sobre la línea de acción sobre la L, sobre la longitud. Pero aquí nos interesa sobre la masa. Bueno, hay que hacer caso en este dibujo de cómo se seleccionó la convención de signos. Para las componentes normales, subíndice n, que están sobre la cuerda, el positivo es hacia el centro, así como está marcado. El positivo es hacia el centro. Así que esta Fn es positiva y la componente normal del peso es negativa, porque va al contrario. Bueno, la otra consideración, para la componente tangencial, el positivo es aquí hacia la derecha, vamos a decir hacia la derecha, arriba, ¿verdad? Ok, este es el positivo. Entonces, esta WT es negativa. Bueno, en base a eso y con la segunda ley de Newton, porque es la que manda cuando hay movimiento, masa por aceleración en dirección normal, igual a suma de fuerzas en dirección normal. En dirección normal hay dos fuerzas, la componente normal que va hacia abajo y que por lo tanto debe considerarse negativa, y la Fn, F mayúscula N, que va hacia el centro y que debe considerarse positiva. Ahí está. Y masa por aceleración en dirección tangencial. Solo hay una fuerza y es WT. Además va contra el sentido que se eligió como positivo. Por eso se pone así. Entonces, como ya dijimos que mg seno de θ es la magnitud de la tangencial, pues ya lo usamos aquí. Otra cosa que se está introduciendo en esta nomenclatura es que la aceleración tangencial, en base a los parámetros de movimiento circular, es la aceleración angular por el radio. En este caso, la longitud de la cuerda es el radio. Entonces, alfa R, o en este caso alfa L, es la aceleración tangencial, que se puede indicar de cualquiera de estas dos formas. Se elige esta. Entonces, en la ecuación 2, recuerden, estamos manejando la ecuación 2, masa por aceleración tangencial. La aceleración tangencial se escribe como θ con dos puntitos por L. ¿Qué significa eso? Aceleración angular por el radio, que significa segunda derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Sí? No hay que perder esa secuencia. Igual a menos mg seno de θ, porque así se calcula la componente tangencial. Si tú eliminas la masa
y la L la pasas a dividir, te quedó así. Lo volví a escribir aquí. ¿Por qué seno de teta se pone igual a teta? Pues porque para ángulos muy pequeños, y son los que se dan aquí, el valor de teta y el valor del seno de teta, si el ángulo está en radianes, pues es prácticamente el mismo. A ver, hagamos esta pequeña comprobación. Tomen su calculadora, por favor, y márquenle ahí. Vamos a considerar un ángulo expresado en radianes, y muy pequeño. Por ejemplo, a ver, propongamos, pues, 5 10 milésimas de radián. A ver, 5 10 milésimas de radián. Se escribe 0.0005. 5 10 milésimas de radián. Calculen seno de ese ángulo. Pi- 0.00049. Ok, yo lo tengo aquí como 5 por 10 a la menos 4. Es igual, es el mismo que tú me estás dando. Entonces, prácticamente son iguales. Quiere decir que el valor del seno, la función seno, y el mismo ángulo, si está expresado en radianes, pues son iguales. Así que de esta forma pasamos a esta otra, sustituyendo seno de teta por teta. Y ahora que está así, le pasamos al lado izquierdo y ya quedó de esta manera. Que tiene la misma forma de la anterior. A ver si la anterior es la correcta. No, ya no. Esa no, esa la vamos a ver despuesito. A ver aquí. Sí, aquí sí. De esta, mira. Esta forma de la ecuación dice aceleración más un coeficiente por la posición igual a 0. Es lo que dice ahí. Y aquí dice lo mismo. Aceleración, aunque sea aceleración angular, pero es aceleración más un coeficiente que es g entre L por la posición, aunque se trate de posición angular. Repito, aceleración más coeficiente por posición igual a 0 es lo mismo. O sea, tienen la misma forma de ecuación diferencial de su movimiento. Bueno, pues aquí está mejor. Vamos, no, aquí no es. Aquí tampoco. No, aquí no es ninguna. Bueno, entonces, ¿tienen alguna observación de aquí, de este sistema? Si no, para pasar a lo siguiente, al análisis. Sí, profe. A ver, dime. No me salió la última operación que se hizo en la calculadora. ¿No te salió esa? Entonces otra. A ver, ¿cómo tienes tu calculadora? ¿En modo grados o en modo radianes? Dímelo. Radianes. ¿Lo tienes en radianes? Bueno, entonces directamente, como lo hizo tu compañero. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Pues que sea 2 milésimas nada más. O sea, ya estamos considerando un ángulo más grande. 2 milésimas de radián. Es decir, escríbelo como 0.002. Pídele a tu calculadora seno de 0.002, si es que la tienes en radianes. 1.9999 por 10 a la menos 3. Así es. Ese 1.999 ya tómalo de plano como 2 por 10 a la menos 3. Entonces, lo que te está diciendo tu calculadora es que seno de 0.002 es igual a 0.002. Es lo que te está diciendo tu cálculo. Entonces,
Eso refuerza lo que te estoy diciendo aquí, que el seno de un ángulo pequeñito, si está expresado en radianes, da lo mismo que el ángulo. Y entonces, en lugar de este factor de seno de teta, puedes poner teta. Y ya te quedó así. Ya te resultó, ok. amigo. ¿Sí? Ya te resultó, ya es lo que estábamos diciendo. Ok, pues Bueno, gracias. de nada. Entonces, continuamos. Vamos aquí. Miren, para avanzar. Se trata de revisar la solución de esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, me refiero a esta, la de aceleración más coeficiente por posición igual a 0. Y también a la otra, la de teta con 2 puntitos más g entre L por teta igual a 0. Es la misma. Se llama o se cataloga como una ecuación diferencial lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes. Y el método que te presento aquí es mediante la ecuación característica. La ecuación característica de esto es lambda cuadrada más k entre m igual a 0. Es así porque se está utilizando esto, mira. En una ecuación que sea segunda derivada menos 20 por la primera derivada más la función igual a 0, la ecuación característica es lambda cuadrada menos 20 lambda más 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo la segunda derivada por lambda cuadrada, la primera derivada por lambda, y aquí ya no hay derivada, entonces se pone lambda a la 0. Lambda a la 0 es 1, entonces la y es lambda a la 0. Ya te quedó así. Entonces, eso mismo se ha aplicado acá. Y ahora, su solución, pues, primero despejas lambda cuadrada y luego le sacas raíz cuadrada a ambos lados, ya te quedó así. Ahora que la tienes con raíz cuadrada, pues como aquí es negativo y la raíz cuadrada de un número negativo no existe como número real, tienes que pasarte a los números imaginarios, a los números complejos, donde el menos 1 es i cuadrada. Pones i cuadrada en lugar del menos 1 y ya puedes avanzar. Así que la solución es más menos i de raíz cuadrada de i cuadrada, y acá queda el factor de raíz cuadrada de k entre m. Son dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Llámale primera solución a la del más y segunda solución a la del menos. Y se trata de encontrar dos soluciones linealmente independientes. La primera solución con e a la lambda 1, sustituyendo lambda 1 por su equivalente, el que se acaba de observar. Y segunda solución igual, pero con lambda 2. Si quieres escribir la solución general, tienes que escribirla como una combinación lineal de las dos soluciones, y eso se logra multiplicando una constante por la primera solución más otra constante por la segunda solución, y entonces ya la puedes expresar así, donde esta d es una constante, e a la i lambda 1 más otra constante por e a la menos i lambda 2. Así la expresas y se trata de, pues, encontrar su solución. Para avanzar, haces esto. Usas las ecuaciones de Euler. E a la i dx, en este caso, es el coseno de este exponente más i por el seno de este argumento, dx, ¿no? Y e a la menos i bx es lo mismo, pero con signo menos aquí. Úsalo. Lo sustituyes, te queda plasmado de esta manera. Entonces, observa que el coseno de este argumento, le voy a llamar este argumento para no estar repitiendo todo. El coseno de este argumento aparece aquí y acá. Nada más que aquí estamos multiplicando a D2 y aquí a D1. Lo puedes factorizar y te queda así, como este que ahora es el primer término, ya factorizado. Y seno de ese argumento también, aquí aparece en este lado derecho que estoy marcando ahorita, multiplicando a menos i de 2. Y aquí aparece multiplicando a i de 1. Factorizas el seno de ese argumento y el i, ya que aparece. O sea, el factor común sería i y el seno de eso.
por D1 positivo menos D2 negativo. Ya está. Ahora, se trata de buscar una solución real. Para eso se requiere que D1 y D2 sean números complejos conjugados. Son conjugados si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Solamente que en uno de ellos la parte imaginaria es positiva y en el otro es negativa. Así son complejos conjugados. Sí, mira, se logra el objetivo de llegar a solución real porque aquí se requiere sumarlos. Si sumas D1 con D2, obsérvalo aquí, R más R son 2R, pero IZ menos IZ se elimina, nada más te queda 2R, y eso es un número real. Pero si los restas, porque se requiere restar, a D1 réstale, D2, R menos R, adiós, bye bye. Pero IZ menos IZ se convierte en 2IZ. Ese 2IZ es el resultado de lo que se tiene aquí en el paréntesis, pero falta multiplicar por esta I. Entonces, esta I que multiplica por esta I que ya está ahí dentro del paréntesis, ya se hace I cuadrada, que es negativo, es menos 1. Entonces, resultado menos 2Z. Ese menos 2Z también es un número real. Entonces ya queda directo. Si expresas a la suma de D1 con D2 como C1 y a la resta todavía con el I como C2. Con el C2. Entonces ya te quedó así. Y es una solución real, general. Si aquí en esta solución sustituyes la variable X por la variable tiempo, T minúscula es para tiempo, y el coeficiente de la X, que ya sería el coeficiente de T, esta raíz de K entre M, por la literal W, W va a representar a toda la raíz cuadrada de K entre M. A C1 lo representas con la A mayúscula y a C2 con B mayúscula. Transformas esta ecuación en esta otra. Ya te quedó A coseno de WT más B seno de WT. W se llama velocidad angular. Está en radianes por segundo. ¿Cómo que no quiso? A ver. No, aquí no. ¿Cómo que no quiere? A ver. Ahí está. Ya está. ¿Cómo que no, verdad? Pues ¿quién va a mandar? Bueno, ya está. Te presento ahora este modelito para representar o para estudiar el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. En este dibujo, en este esquema, te trato de indicar una partícula que se encuentra aquí donde estoy señalando. A ver, en este puntito donde estoy señalando. Estoy señalándolo sobre la trayectoria circular. ¿Sí se ve dónde estoy señalando? Ok. A esa partícula que estoy señalando y que se encuentra sobre la trayectoria circular, le vamos a llamar a partir de ahorita la partícula gobernadora, la partícula que gobierna el movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Esa es la gobernadora. Y su movimiento es circular uniforme, es decir, está girando, puede hacerlo contra las manecillas o a favor, pero aquí lo estamos indicando contra las manecillas. Y un radio, es decir, desde el centro hasta esa posición instantánea dentro del movimiento de esa gobernadora, ¿sí? Que está girando, solamente girando. Movimiento circular uniforme significa que su radio A, en este caso su radio es A, no cambia, y que tampoco cambia su velocidad angular.
la velocidad con que se está desplazando, que se representa con W, velocidad angular, y que cuantifica cuántos radianes recorre por cada segundo. Recuerda que los ángulos los puedes expresar en radianes o en grados. Bueno, aquí se trata de radianes. Si está recorriendo 2 radianes por cada segundo de tiempo, decimos su velocidad angular es 2 radianes por segundo. Pasa un segundo, recorre 2 radianes. Pasa otro segundo, recorre otros 2 radianes. Y así sucesivamente. Pero no va a cambiar. Su velocidad angular va a ser constante también. Entonces, me interesa que vayan siguiendo esta secuencia, que no pierdan detalle. Partícula gobernadora. Tiene movimiento circular uniforme. Su radio no cambia. Su velocidad angular tampoco cambia. Es constante. Bueno, pero si es gobernadora, debe de tener súbditos a quien gobernar, ¿verdad? Así que no tiene sentido ser gobernador si no tienes gobernados. Claro. Aquí la partícula gobernadora rige, marca, gobierna el movimiento de la partícula 2 y también el movimiento de la partícula 1. La partícula 1, por ejemplo, puede moverse, pero solo sobre el eje Y. No puede salirse del eje Y. Y asimismo, la partícula 2 solo se puede mover sobre el eje X. No se puede salir de ahí. Las partículas que tienen movimiento armónico simple son precisamente la partícula 2 y la partícula 1. El movimiento de la gobernadora no es armónico simple, es circular uniforme. Son la partícula 2 y la partícula 1 las que nos interesan dentro de este modelo para estudiarlo. Fíjate que la posición de la partícula 2, por ejemplo, ya que está condenada a moverse sobre el eje X, la vamos a indicar con la coordenada X. Solo es la única coordenada que se necesita. La X se mide, pues como estamos acostumbrados, desde aquí, desde el origen, hasta el lugar que te interesa. Esa es la X. Utiliza la trigonometría. Se ha formado un triángulo rectángulo donde X es el cateto adyacente de este ángulo y esta línea punteadita es el cateto opuesto. A es el radio, que también es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, A coseno de teta, por la trigonometría, es X, que es lo que te estoy poniendo aquí. X se encuentra con A coseno de teta. Omega t, el producto omega t es teta. El análisis de unidades te indica correctamente. Si W está en radianes por cada segundo y T está en segundos, se elimina segundos y te queda en radianes el ángulo. O sea, el producto de omega T es un ángulo en radianes. Así que permítanme y acostúmbrense a que a veces les diga coseno de omega T o a veces les diga coseno de teta. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, por favor, acostúmbrense, no se me destanteen. Entonces, con A coseno de teta definimos X, y aquí está escrito. X igual a A coseno de teta, coseno de omega T. Lo mismo pasa con la posición de la partícula 1, que se indicará con la coordenada Y minúscula. Se mide desde el origen hasta ese lugar que te interesa. Como la distancia, siguiéndola aquí por el eje Y, desde el origen hasta este lugar, es exactamente la misma que si seguimos este cateto opuesto de teta. Desde aquí hasta acá es la misma distancia, es Y. Entonces, efectivamente, Y es igual a A seno de teta, porque es el cateto opuesto. Hipotenusa por el seno de teta es el cateto opuesto. Ya está. Entonces, tener la expresión correcta
que te indica la posición de la partícula 2. X igual a coseno de teta. Tener eso ya es tener mucho, porque ahora solamente tienes que derivar una primera vez con respecto al tiempo. Si derivas la posición con respecto al tiempo, obtienes velocidad. Este X con un puntito es velocidad. Y me van a permitir que en ejemplos de aplicación podamos utilizar, y ustedes también lo pueden hacer, tanto la notación X con un puntito como la notación V para velocidad. Le llamaríamos V, ¿no? Correctamente así dicen V. Yo nomás le digo V labiodental, pero bueno, la V mayúscula para indicar velocidad. Cualquiera de las dos. Es la derivada, es constante por variable. Entonces la derivada es el producto de la constante por la derivada de la variable. La derivada del coseno es el menos seno de ese mismo ángulo, pero falta multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento con respecto al tiempo, pues es W, porque la derivada de t minúscula con respecto a t minúscula es 1. Entonces ya tienes esto, menos AW seno de teta, o seno de WT. Eso es para la velocidad. Y si derivas nuevamente, la derivada de la velocidad se llama aceleración. Obtienes X con dos puntitos o A minúscula, no A mayúscula. La A mayúscula la reservamos para la amplitud. Finalmente esto, el radio de este modelito, es la amplitud. Bueno, aceleración hay que derivar, pero es constante AW por variable. Mejor dicho, toda la constante menos AW por la variable. Entonces pones menos AW y la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada del argumento, que es otro factor W. Por eso aparece W cuadrado. Ya te quedó la derivada correctamente. Tienes las tres ecuaciones que describen el movimiento de la partícula 2. De modo semejante, si te interesa la partícula 1, a partir de su posición, que ya razonamos, derivas y obtienes la velocidad. Derivas nuevamente y obtienes la aceleración. Como aquí es seno, pues su derivada es coseno positivo. Como aquí es coseno, cambia a este signo. En cualquiera de los dos casos, para la partícula 1 o la partícula 2, si tú sustituyes la ecuación 1 en la ecuación 3, fíjate bien, en la ecuación 1 te dice que la y es igual al producto de a por el seno de omega t. Y cuando derivamos, vemos la presencia precisamente de estos dos factores. Aquí está a y el seno de omega t, aquí está. Entonces, ese producto de a seno de omega t es y. Es y, lo sustituyes y ya te queda que la aceleración se puede escribir o considerar como menos w cuadrada por y. O sea, el negativo del producto de w cuadrada por la posición. O lo puedes ver cambiando el orden como el producto de w cuadrada por el negativo de la posición. Como tú lo quieras ver. Igual pasa aquí. A coseno de omega t, aquí está el a y aquí está el coseno. Entonces se puede sustituir como aceleración igual a menos w cuadrada x. Ya lo tenemos así, y si lo pasamos al lado izquierdo, queda de esta manera. Esta forma se parece mucho como para que no nos podamos hacer que no lo vemos. Esta forma se parece muchísimo. Es la misma a esta, que salió del resorte y masa. Aquí está la aceleración como primer término, aquí está el más, y luego un segundo término, donde hay un coeficiente y la posición. Aquí está la posición y aquí está el coeficiente. Es la misma. Y también es la misma que esta otra, por la misma razón. Aquí está la aceleración, cualquiera que quieras, en esta o en esta. Es la aceleración, un coeficiente y la posición.
aceleración, un coeficiente de la posición, pues sí. Entonces, es imposible evitar, pues, obtener esta equivalencia, que este coeficiente de W cuadrada es lo mismo que K entre M. W cuadrada es K entre M. Y también W cuadrada es G entre L, según se trate de un péndulo o de una masa y un resorte. Es decir, podemos obtener la velocidad angular. Aquí le puse subíndice 1 para distinguirla de esta, pero voy a llamarle por su nombre. Podemos obtener la velocidad angular de la partícula que gobierna el más. Esa es la W, es la velocidad angular de la partícula que gobierna el más. Simplemente obteniendo la raíz cuadrada de K entre M, para el caso de resorte y masa. Y también podemos obtenerla simplemente sacando la raíz cuadrada de G entre L, la gravedad entre la longitud. A ver, revisemos las unidades de W2. Pongan por favor las unidades de la gravedad, sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Valor numérico 9.8 o 9.81. La gravedad en el sistema internacional al nivel del mar es 9.81, números redondos, redondeado a 2 cifras, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Referente a las unidades, metros sobre segundo al cuadrado en el numerador dentro de la raíz. Y en el denominador metros, estás dividiendo metros sobre segundo al cuadrado entre metros. Se elimina metros, mis cuates. Y dentro de la raíz queda 1 entre segundo al cuadrado, nada más dividiendo, nada más las unidades, considerando las unidades. Dentro de la raíz te queda 1 sobre segundo al cuadrado. O lo que es lo mismo, segundos a la menos 2. Si sacas la raíz cuadrada de segundos a la menos 2, obtienes segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 significa 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, 1 sobre segundo es un dato de velocidad angular, puesto que la unidad radianes no tiene expresión en unidades. Entonces es como si tuvieras 1 sobre segundo. Si tienes radianes sobre segundo, es lo mismo que tener 1 sobre segundo. Es decir, puedes ignorar radianes. Entonces, efectivamente, lo que se obtiene sacando la raíz cuadrada de G entre L es radianes por segundo. En lo que se refiere a las unidades de K entre M, bueno, pues ya se los dejo a ustedes. Verifiquen, por favor, sustituyendo las unidades de K y las unidades de M, la masa, que son kilogramos, verifiquen que se obtiene finalmente radianes por segundo. Eso se los dejo. Bueno, miren, es importante que se den cuenta de esto que les voy a decir. A ver, analicemos la partícula 2. El movimiento armónico simple es el que tiene la partícula 2, no el de la gobernadora, reforzando. Bueno, vamos a suponer que iniciamos un ciclo girando contra las manecillas del reloj, el radiovector o digamos la gobernadora va a girar contra las manecillas del reloj, pero empieza aquí, es decir, θ igual a 0. Si empieza aquí, la gobernadora, si está en este lugar, también la posición de la partícula 2 es ese mismo lugar, porque sería x igual a A coseno de 0. Coseno de 0 es 1, te queda x igual con A. Es decir, la partícula 2 está aquí cuando el ángulo es 0. Ya que empieza a desplazarse, la partícula 2, la gobernadora empieza a desplazarse sobre su trayectoria circular. Bueno, la partícula 2 va a empezar a desplazarse hacia la izquierda. Llega a esta posición, para este ángulo, y cuando llegue a 90 grados la gobernadora, coseno de 90 es 0, la posición de la partícula 2 es aquí, en la posición de equilibrio. Aumenta el ángulo, y entonces con una vertical descubres dónde está la partícula 2. Por ejemplo, piensa en un ángulo entre 90 y 180, digamos
160. Desde aquí hasta acá 160 grados. El radio vector estaría aquí. 160 grados. Por favor, pídanle coseno de 160 grados. ¿Qué les da? Pídanle a la calculadora. Menos 0.9396. Ok, menos 0.939, o sea, casi menos 0.94. Significa que para 160, 160 grados de giro, ya la partícula está en el menos 0.94 de A, porque esto valdría el menos 0.94 de A. Va llegando al extremo izquierdo. Y cuando el ángulo sea 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Ya llegó hasta acá. Y luego va a ir de regreso cuando la gobernadora vaya por aquí. Por ejemplo, ya sea en 180, pues por ejemplo un 220. Desde aquí hasta acá 220. A ver, pídanle 220, coseno de 220. Menos 0.7660. Exactamente. Cuando el ángulo girado sea de 220 grados, la X resulta menos 0.766. O sea, ya va de regreso. Ya va de regreso la partícula. Y cuando valga 270 grados, va a estar aquí. Y cuando avance, va a ir avanzando la partícula 2, pero ahora hacia la derecha. Y cuando llegue a 360 grados, es decir, una vuelta completa, la partícula 2 habrá llegado al punto de inicio. Habrá terminado un ciclo. Entonces, en resumen, para la partícula 2, cuando la gobernadora dé una vuelta completa, la partícula 2 habrá realizado estas dos cosas, una ida y un regreso. Eso es un ciclo para la partícula 2. Ya si la gobernadora sigue girando, porque lo hará, entonces la partícula 2 seguirá otro nuevo ciclo. Otra ida y otro regreso. Otra ida y otro regreso. Otra ida y otro regreso. Así, forever and ever. La partícula 1, ¿qué pasa con ella? Aquí están sus ecuaciones. Bueno, la partícula 1 empieza aquí, cuando la gobernadora inicia su movimiento, ya sea contra las manecillas o a favor. Ahorita estamos analizándolo contra las manecillas. Inicia el giro, porque ahí se puso a funcionar el cronómetro. Bueno, la partícula 1 se encuentra aquí, y eso lo verificamos con la ecuación. A por el seno de 0 resulta 0. Entonces, está aquí. Y va a subir. Primero sube cuando la gobernadora va llegando a 90. Cuando llega a 90, la partícula 1 ya estará aquí. Y si sigue su viaje la gobernadora, la partícula 1 va a empezar a bajar. Cuando llegue a 90, la partícula 1 estará aquí. Perdón, a 90 no, era 180, ¿no? Cuando la gobernadora haga el giro de 180, la partícula 1 llega hasta acá. Si sigue su viaje, entonces la partícula 1 bajará, bajará y bajará. Cuando la gobernadora esté aquí, la partícula 1 coincide con ella. Llegó aquí. El ángulo girado desde el inicio es de 270. Por favor, pídanle seno de 270 al su cálculo. Menos ¿Cuánto es? 1. ¿Cuánto? Menos 1. ¿Sí? Entonces el resultado es menos A. La posición de la partícula 1 es menos A. Está aquí. Sigue su viaje. La partícula 1 va a ir subiendo. Cuando la gobernadora complete un ciclo, la partícula 1 también completa un ciclo. Llega aquí. Es decir, un ciclo para la partícula 1 empieza aquí, sube, baja, sigue bajando y luego regresa hasta aquí. Hasta ahí ya se completó un ciclo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la velocidad? Mira, la velocidad, la ecuación 2
Voy a explicarlo en la partícula 2, aunque es lo mismo en la partícula 1. Velocidad. Cuando la partícula 2 se encuentra aquí, su velocidad es 0. Va aumentando de magnitud su velocidad. Y aquí en este lugar, en la posición de equilibrio, es máxima. Es máxima. El ángulo girado, pues es de 90 grados y seno de 90 es 1. 1 significa el 100% de este producto. Es el valor más alto. Recuerden que la función seno y la función coseno varían de -1 a +1. Su valor absoluto más grande es 1. Significa el 100%. Repito, velocidad 0 de la partícula 2 va aumentando, llega a un máximo, ahora va disminuyendo, disminuye, va frenando, disminuye y llega a 0 su velocidad. De aquí, de 0 en el extremo izquierdo, va a ir aumentando su velocidad, pero ahora hacia la derecha. Aumenta, 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 llega a un máximo, frena, va disminuyendo, pero sigue hacia la derecha y llega a 0. ¿Qué pasa con su aceleración? Su aceleración aquí es máxima y también acá es máxima. Pero, iniciando el ciclo, la partícula se desplaza hacia la izquierda. Su aceleración va disminuyendo de magnitud, pero se dirige hacia el centro, hacia el centro. Ya que llega aquí al centro, su aceleración es 0. A ver, lo checamos. Coseno de 90, ¿no? Sí, 0. Y luego que siga su viaje la partícula 2 hacia acá, ahora su aceleración cambia de sentido. Va a ser hacia el centro. Siempre la aceleración es hacia el centro. Pero va aumentando de magnitud. Aquí alcanza su valor máximo. La aceleración alcanza su valor máximo y se dirige hacia el centro. Y el regreso. Va regresando la partícula, su aceleración es hacia el centro, pero va disminuyendo de magnitud. Aquí en el centro es 0, luego cambia, se invierte el sentido de la aceleración, porque siempre apunta hacia el centro, y llega hasta un máximo. Fíjate que esa deducción de que siempre va al contrario de la posición o de que siempre va hacia el centro, la puedes deducir de aquí, de esta forma que se obtuvo cuando se sustituyó la ecuación 1 en la 3. Dice aquí aceleración se obtiene con W cuadrada por el negativo de Y. La aceleración con W cuadrado con el negativo de X. Es decir, si la X es positiva, la aceleración es negativa. Si la X es negativa, la aceleración es positiva. ¿Por qué? Porque menos por este menos se vuelve más, ¿sí? Conclusión, la aceleración siempre apunta hacia el punto de equilibrio. Ya. Bueno, pues creo que por hoy es todo, ya no nos alcanza el tiempo para más. Revisen lo que les coloqué en materiales de clase, ahí pueden estudiarlos a su gusto. Y esto, pues sáquenle foto, ¿ya lo hicieron? Profe, sí, Sí. ya, pero ¿podría regresarle a la anterior foto, por favor? La anterior foto, sí, claro. Me va a costar trabajo, pero lo voy a hacer. Sí. La anterior foto es esta. Ahí está. Es esta. Gracias. Bueno, si no tienen otra cosa, pues aquí nos despedimos, jóvenes. Profe, A ver, el equipo 5 le quisiéramos comentar una situación. a ver, coméntala. Bueno, es que nuestro jefe de equipo ya no va a poder ser nuestro jefe de equipo. Ya no va a Víctor entrar a Manuel, las clases. Víctor Manuel Osorio, ¿por qué no? No nos dijo la razón, profe. Me imagino que por problemas personales. Bueno, ¿a quién proponen? Pues. ¿O yo lo nombro? Sí, usted nombre. Yo lo nombro. Bueno, pues que sea entonces Leslie Renia. ¿Estás ahí, Leslie? Leslie Renia.
No está. Juan Pablo primero. Sí, profe, no hay problema. Ok, ¿tú acertas? Sí. Está bien. Proporcióname tu teléfono, tu número de teléfono. Tu teléfono no es Por chat o aquí en la llamada. ¿Cómo? Por Bueno, chat o aquí por la llamada. como gustes. Ok, 729. 729. 299. Sí. 1855. Ok, gracias. Sí. Y bueno, que tus compañeros se comuniquen contigo también para eso. Ok. Bueno, sin problemas. Nos vemos entonces, muchachos. Nos vemos el jueves. Que estén bien. Nos vemos. Gracias, profe. profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.